Quisiera en este punto de vista rendirle un homenaje a alguien que ciertamente se lo merece por el papel que ha jugado en el movimiento Provida en el mundo hispano y también en mi propia comprensión del movimiento Provida. Me refiero a la cubanoamericana Magali Yaguno, que murió la semana pasada, falleció la semana pasada a consecuencia de un cáncer que venía batallando hace mucho tiempo. Magali es alguien que tiene que ser reconocida por su enorme papel en la defensa de la vida en América Latina, una verdadera pionera, ¿no? Y a quien yo le debo muchísimo personalmente, porque Magali fue la persona que me introdujo en el mundo de la batalla pro vida. Yo no tenía mucho tiempo de director de Así Prensa, ya había sido periodista en Así Prensa, era bastante joven, y Magali me llamó en esa época donde no había internet todavía, donde las llamadas telefónicas internacionales eran carísimas, no había que programarlas con anticipación y la programación por anticipación era hecha a veces por cartas manuales, ¿no? Cartas a mano enviadas por correo. Y Magali recuerdo que me llamó diciéndome que conocía nuestra agencia, que le gustaba mucho y que quería de alguna forma hacernos llegar noticias que fueran referidas al tema de la defensa de la vida, un tema con el que yo no estaba muy familiarizado. Tengan en cuenta ustedes que estamos hablando de finales de los 80 y en consecuencia estamos hablando de una época donde a nadie se le ocurría en ese entonces en América Latina legalizar el aborto, pero Magali ya veía el surgimiento de movimientos pro aborto en América Latina que en esa época a nadie les daba importancia, pero por la manera como había sido promovido y finalmente legalizado el aborto en los Estados Unidos, Magali Yaguno decía, esto de todas maneras va a suceder aquí, ¿no? Magali fue la directora de Vida Humana Internacional, es decir, la rama hispana de Human Life International, una organización que se convirtió en la organización Provida probablemente más grande del mundo en la época en la que estaba bajo la responsabilidad del padre Paul Marx, un hombre de vida muy virtuosa que logró convencer y motivar muchísimos corazones, especialmente en Estados Unidos, pero no solo, para crear una organización de nivel internacional que combatiría contra el aborto no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Y Magali, que yo no sabía que había tenido un rebrote reciente de cáncer, y no es extraño que no haya sabido, a pesar de que me mantenía en contacto con Magali Yaguno, no lo sabía porque Magali no era una persona que se lamentara de las cosas. Y recién por una comunicación del padre Shenan Bouquet, que es el actual presidente de Vida Humana Internacional, supe que ella había recaído y que, es decir, el cáncer que la había afligido durante muchos años, en los últimos años, probablemente unos 10 años, rebrotó de nuevo con mucha agresividad y eso lo obligó a renunciar a la presidencia de Vida Humana Internacional en español en Miami, en Florida, y dedicarse a recibir tratamiento por su propia salud, ¿no? Fue cuando estaba yendo a uno de estos tratamientos que falleció. Esto nos los cuenta el profesor Castañeda, que es, digamos, uno de sus grandes discípulos y colaboradores en Vida Humana Internacional, ¿no? Y fue el primero en informar que Magali había fallecido, y ustedes probablemente hayan visto en Así Prensa, por ejemplo, una noticia sobre el fallecimiento de Magali el viernes pasado. En 1984 el padre Marx fundó Human Life International, y cuando conoció a Magali, que se dedicaba a traducir textos voluntariamente desde su casa para la defensa de la vida, para distribuirlos en naciones de habla hispana, el padre Marx decidió que ella era la lideresa perfecta por su dedicación, su generosidad, su capacidad de sacrificio, su empuje y especialmente su deseo de promover la causa pro vida
con una enorme austeridad, sabiendo que la causa provida siempre carece de fondos, siempre es escasa de fondos, pero que de alguna manera lo que parece ser una especie de maldición es una bendición, porque hace que nosotros los providas seamos mucho más cuidadosos con los recursos que utilizamos y mucho más generosos con nuestro sacrificio y nuestro tiempo. Y Vida Humana Internacional como tal nace con el sacrificio personal de Magali, ¿no? Y Magali con el tiempo va creando una red provida en América Latina con una personalidad fuerte, y yo sé que algunos provida en América Latina tuvieron discusiones con ella. Yo tuve discusiones fuertes con Magali, pero nunca me llevaron digamos, a sentirme susceptible y a romper la relación con ella. Hasta el último momento le consultaba, le preguntaba sobre posibilidades o formas de estrategia, y ella siempre me contestaba exactamente con la misma generosidad. Para ella nunca una discusión ponía fin a una relación. Para ella nunca una batalla o diferencias de opinión cambiaba para nada el aspecto de que teníamos todos un enemigo común, que era el movimiento antivida, y que todos nosotros teníamos que de alguna forma estar vinculados, enérgicos, entusiastas para defender la causa provida, ¿no? En América Latina y en España Magali creó esta red, y muchas de estas organizaciones han fructificado de manera importante. Por ejemplo, el Comité Nacional Provida en México, que dirige otro coloso de la causa provida, Jorge Serrano Limón. Magali se involucró en la creación de centros de crisis de embarazo, incluso allí donde el aborto no es legal, porque esta iniciativa de atender a mujeres que están en crisis de embarazo es algo que surgió en Estados Unidos después de la legalización del aborto, no así en América Latina, porque en América Latina sabemos que las organizaciones feministas, que no les interesa la cola de un ratón, no les interesa ni la cola de un ratón sobre qué cosa sucede con las verdaderas mujeres embarazadas, utilizan la crisis de embarazo de las mujeres como causa para legalizar el aborto, en vez de promover la atención de las mujeres en crisis. Y por eso Magali es alguien que se dedicó a promover más de 120 centros que existen ahora en América Latina, la gran mayoría de ellos en México, ¿no? Magali personalmente, cuenta el padre Bouquet, algo que pocos sabían, ¿no? Es que Magali personalmente, ella salvó a muchas mujeres de abortar y a muchos niños de ser abortados, porque ella misma ofrecía sus propios recursos personales para ayudar a las personas que encontraba en crisis directamente. O sea, que no era una persona que estaba en un gabinete, en una institución viendo solamente la parte teórica, y personalmente combatió también las campañas antivida de educación sexual en las escuelas en Miami, donde vivía, donde se crió como cubano-americana, ¿no? Y una de las cosas que cuenta el padre Bouquet es que, y acá cito textualmente, dice: aún combatiendo por su propia vida, o sea, luchando por su vida durante el último año, siguió colaborando con la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos, así con muchas organizaciones pro vida, para llevar el proyecto Raquel de sanación de las mujeres que han abortado, y los comités de respeto a la vida a América Latina, ¿no? Y en el 2011 Magali Aguno recibió el premio Pueblos a Favor de la Vida, un premio instituido por el Secretariado Pro Vida de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Magali fue también la que creó la página web de Vida Humana Internacional, que es uno de los recursos en español más importantes en contra del aborto. Cerca de 3 millones de visitas al mes, ¿no? Y esto la hizo a ella una verdadera combatiente pro vida en todos los ámbitos, desde el testimonio personal, la defensa de las personas, de las mujeres en crisis de embarazo directamente en Miami, la promoción de la causa pro vida
traduciendo material fundamental. Ella fue la que proporcionó la primera munición a favor de la vida, y esto lo puedo decir personalmente porque ella me contactó y me dijo: Alejandro, estos temas hay que cubrirlos, hay que informarlos, y yo no estaba muy informado, aunque le sorprenda, porque digamos la comprensión de que todo católico tiene que ser pro vida es una convicción que para ahora a nosotros nos es sumamente natural, pero esa convicción no la tendríamos en América Latina si en buena medida esa convicción no nos hubiera llegado gracias al trabajo y al esfuerzo de Magali Yaguno. El Señor te tenga en su gloria, Magali. Yo sé que Él te va a saber premiar todo lo que has hecho tú por la causa de la vida. Y eres un ejemplo para muchas generaciones a seguir. Y por eso pido a todos que elevemos una oración por Magali, por la causa pro vida, y para que el Señor la tenga siempre en su gloria, intercediendo por los que estamos aquí todavía luchando. Que tengas un buen día.